Los cabalistas, los llamados Mekubalim, fueron los sucesores naturales de los profetas de Israel. Ellos, como ningún otro colectivo, supieron elevar sus almas hasta la presencia divina para ser los albaceas de los grandes secretos de santidad a través de las generaciones. ¿Quién no ha oído hablar del Rashbi, autor del Sefer HaZohar, o del Arizal, el que desentrañó sus profundos secretos? Y ante tal despliegue de luz divina, una pregunta nos sale al encuentro. En la revelación de los secretos de los cielos y de la tierra, de lo presente y de lo porvenir, ¿no advirtieron ningún indicio de que Yeshua podría ser el Mesías? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Aur, y en el shiur de hoy reflexionaremos con la ayuda del cielo sobre un tema no exento de polémica, porque ninguno de los Mekubalim habló de Yeshua como el Mesías. Quizás alguno de ellos tuvo un atisbo de revelación y lo rechazó. Antes de entrar en el tema, pondremos nuestro foco sobre una cuestión que requiere de nuestra atención. En nuestros días asistimos a un hecho que podríamos calificar de paradójico. Muchos creyentes en el Mesías acuden a los incrédulos para conocer más sobre el Mesías, convirtiéndose en alumnos de unos presuntos maestros que niegan tácita o abiertamente la condición mesiánica de Yeshua. Parece cosa de locos. Mas por desgracia, el bajísimo nivel espiritual de nuestra generación ha afectado también a los seguidores del Maestro, llevándolos de acá para allá, en su búsqueda de agua en medio del desierto de este interminable exilio, dando cumplimiento a lo escrito sobre el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se aumentará. Daniel 12:4. Pero el conocimiento Hadat de estos tiempos, del fin, va a traer enseñanzas donde se mezclan lo malo y lo bueno, el Tov Berra, como también fue dicho, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón en el oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo 4:3. Querido Javer, no le quepa duda, cada generación tiene los pastores que se merece y es necesario analizar por qué la actual, en la que ahora estamos viviendo, se ha hecho acreedora de esta clase de líderes. La respuesta nos la da ya el citado versículo, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto es, los creyentes de estos días rechazarán las genuinas enseñanzas de Yeshua y también las de sus discípulos, aquellas que fueron registradas en los escritos del Nuevo Pacto. Y esto no es solo una cuestión de fe, aunque sin ella es imposible agradar a Dios, es también una cuestión de esfuerzo y de compromiso, pues esa sana doctrina no solo hay que creerla, hay que sufrirla, lo cual implica ser rechazado o incluso discriminado por esta sociedad incrédula. ¿Y quién quiere pagar este precio? Y sufrir también implica soportar las incomodidades de la vida comunitaria de un centro religioso, el sometimiento a los líderes y que los fuertes soporten las flaquezas de los débiles sin agradarse simplemente a sí mismos. ¿Puede haber una forma menos esforzada de servir al Mesías que con un mando a distancia? No olvide esta regla. Sin mediar el esfuerzo por su parte, no llegará muy lejos en su vida espiritual. Pero esta actitud no solo es fruto de la pereza, pues nuestro versículo añade, teniendo comezón en el oír. Esto es, los oídos de aquella generación padecerán de una sarna espiritual, que se acentúa cada vez que escuchan palabras de santidad. ¿Y qué clase de sabios engendrará esta generación blanda y perezosa? Pues según se declara, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán, pues las redes sociales y las plataformas de Internet son el marco ideal para que aparezcan maestros de los que nadie había escuchado antes, de los que no se conoce libro o publicación alguna, y de repente tienen miles de seguidores. ¿Y esto por qué? Porque enseñan a la gente lo que ésta quiere oír, acomodándose a sus propias concupiscencias, primero a las del público. Todo es fácil, maravilloso y sin esfuerzo. Tenga visiones de ángeles sin oración, sin ayuno, sin llevar una vida de santidad. Conviértase en un experto en Kabbalah o incluso reciba un diploma. Y todo mientras permanece sobre un solo pie. Al Regel Ahad, ¿no? Como en la célebre historia
que se relata en Shabbat 31a. Pero a diferencia de lo que hiciera en su día el gran sabio Hillel, quien supo conducir a aquel hombre a los caminos de la Torá, estos nuevos maestros compartirán la concupiscencia de esta generación, poniendo sus prioridades en las ganancias pecuniarias y el prestigio personal. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo hizo acompañado de una multitud mezclada del llamado Ereb Rab. Lo que no sabían aquellos israelitas, cargados de ilusión y de esperanza, es que dicha decisión los llevaría a morir en el desierto, sin ni siquiera contemplar la tierra prometida. Pues aquel colectivo les induciría a cometer los más abyectos pecados, haciéndoles dudar incluso de que el Eterno estaba en medio de ellos, como se relata, ¿no?, en Éxodo Shemot 17:7. E incluso llevándoles a construir un becerro de oro. Y lo que resulta más terrible de estas historias es que grandes líderes, como el caso de Aarón, se vieron arrastrados por la vorágine del pueblo. Cuanto más los maestros de esta generación descreída. Y entrando ya de lleno, después de este necesario prólogo, en el tema de nuestro shiur, nos preguntábamos si alguno de los grandes Mekubalim llegó a tener alguna revelación de Yeshua como el Mesías. Y este no es un tema sencillo de dirimir, pues las fuentes que podemos consultar al respecto no son concluyentes, si bien nos otorgarán un amplio terreno a la reflexión. Los propios escritos aducen al rechazo de Yeshua por parte de los líderes de Israel una razón puramente espiritual, una realidad que Pablo define como el endurecimiento en parte, ¿no?, según es narrado en Romanos 11, 25 y 26. Y este es denominado de misterio, es calificado como un misterio. Esto es, no está sujeto a una explicación racional. Y sobre esta cuestión, el propio maestro parafraseó lo dicho por los profetas. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Esto es Isaías, Yeshayá 6, 9 y 10, y es citado en Mateo 13, 14. Vayamos ahora a las fuentes. El primer ejemplo que traeremos para ilustrarnos, ¿no?, sobre estas cuestiones lo aportaremos desde el Talmud, donde se narra como el insigne Taná, Rabbi Eliezer ben Hirkanos, quien vivió entre los siglos I y II y fue arrestado por Minut, esto es por sospecha de herejía, y lo llevaron ante un tribunal para juzgarlo. Después de retirados los cargos y al reflexionar sobre este suceso, declaró haber recibido de buen grado la interpretación de una halajá de parte de un judío creyente en Yeshua. ¿Cómo se declara? El rabí Akiva dijo: quizás uno de los minim, de los herejes, te dijo una palabra de Minut y te agradó. Él respondió: Akiva, me has hecho recordar. Una vez caminaba por el mercado alto de Séforis y encontré a uno, ¿no?, de los discípulos de Yeshua de Nazaret, y su nombre era Jacob de Kefar Secanya. Él me dijo: está escrito, no recogerás el salario de una ramera. Deuteronomio Devarim 23:18. ¿Qué se iba a hacer con él? ¿Una letrina para el sumo sacerdote? Yo no le respondí nada. Él me dijo así: Yeshua de Nazaret me enseñó, pues ella los ha recogido del salario de una ramera, y el salario de una ramera volverán. De la impureza vienen y a la impureza irán. Y el dicho me agradó, y a causa de esto fue arrestado por Minut, por herejía. Avodah Zará 16b, 17a. No deja de sorprendernos que un eminente Taná diese crédito a las enseñanzas de Yeshua no por una experiencia sobrenatural al estilo de Saulo, ¿no?, camino de Damasco, ni tan siquiera por la locura de la predicación, como ocurrió con los gentiles, los cuales no habían conocido lo que Pablo define como la sabiduría de Dios, esto es, las enseñanzas narradas en la Biblia, pues todas sus creencias provenían del paganismo y su sabiduría de los filósofos, sino que siendo gratamente, ¿no?, el personaje de nuestra historia, ¿no?, Rabbi Eliezer ben Hirkanos, siendo sorprendido, ¿no?, por la interpretación de que aquel creyente en Yeshua, ¿no?, había hecho de un versículo de la Torá, pues esto le llevó a tener interés por aquel movimiento.
Y aunque a priori nos pueda parecer que esta experiencia no guarda relación con la mística, sino únicamente con la halajá, no es posible separar las acciones del personaje de su vertiente espiritual, pues él fue uno de los más grandes cabalistas de su tiempo. Como fue dicho, Rabbi Akiva contó que un día preguntó a Rabbi Eliezer el Grande cómo se liga al ángel del rostro, al Sarapanim, mediante una invocación, de forma que baje a la tierra y revele los misterios de arriba y de abajo. Me contestó: hijo mío, una vez le hice descender y quería destruir el mundo. Hemos citado el Razó Shel Sandalfon. Esta pregunta pondría en contexto a nuestro personaje con respecto a su condición de Mekubal, de cabalista, pues incluso el famoso Rabbi Akiva, quien dirigió el más célebre ascenso al Pardés de todos los relatados en el Talmud, según se narra en Hagigá 14b, él mismo consultaba a Rabbi Eliezer en asuntos de Kabbalah. Y aquí nos preguntamos si la conjunción de ambas circunstancias, haber tenido contacto con las enseñanzas de Yeshua, siendo éstas de su agrado, y además su conexión con las realidades superiores, hubieran operado en conjunto para que nuestro protagonista hubiese creído en Yeshua como su Mesías. Si bien esto no lo podemos saber con certeza, pero que incluso fuera acusado de creyente ante un tribunal, podría hacernos pensar en este sentido. Y ahora, sin alejarnos mucho en el tiempo, traeremos a otro personaje. Esta vez se trata del insigne Taná Rabbi Yohanan ben Zakkai, quien vivió en el siglo I después de la Era Común, muriendo en el año 73, poco después de la destrucción del Templo Sagrado. Las palabras que dirigió a sus discípulos estando en su lecho de muerte nos hacen reflexionar sobre cuáles podrían haber sido sus verdaderas creencias en ese decisivo momento. Pues habiendo dedicado toda su vida al estudio y al servicio divino, declaró a sus discípulos sus temores acerca de su destino. Como fue dicho, cuando Rabbi Yohanan ben Zakkai enfermó, sus alumnos vinieron a visitarlo. Cuando él los vio, comenzó a llorar. Sus alumnos le dijeron: «Luz de Israel, pilar derecho, poderoso martillo, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Si me estuvieran condiciendo ante un rey de carne y sangre, que está ahí hoy y en la tumba mañana, que si se enojara conmigo su enojo no sería un enojo eterno, y si me llevara a prisión su prisión no sería una prisión eterna, y si me llevara a la muerte su muerte no sería una muerte eterna, y yo podría apaciguarlo con palabras y sobornarlo con dinero, aún así yo lloraría. Y ahora que me están llevando ante el Rey de Reyes, el Santo bendito sea, el que vive y perdura por siempre jamás, si se enojara conmigo, su enojo sería un enojo eterno, y si me llevara a prisión, su prisión sería una prisión eterna, y si me llevara a la muerte, su muerte sería una muerte eterna. Y añade: hay ante mí dos sendas, una la del Gan Eden, el paraíso, y otra la del Geinam, el infierno, y yo no sé por cuál me conduce. Entonces, ¿no debería llorar? Hemos citado Berajot 28b. En el duro y por demás inevitable trance de la muerte, ya no hay lugar para elucubraciones filosóficas, como está escrito, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, mitzvot anashim, que le ha sido enseñado. Isaías Yeshaya 29:13. Esto es, las enseñanzas de los hombres en el momento de la verdad, pues se quedan en un muy segundo plano, ya que a la hora de afrontar el juicio divino se cumple lo dicho: la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Isaías Yeshaya 48. Y ante esta circunstancia, incluso el gran Taná Yohanan ben Zakkai, quien precisamente había establecido la doctrina de la expiación mediante la lectura de los textos de los sacrificios, es ahora asaltado por la duda sobre la efectividad real de sus propias enseñanzas, hasta el punto de decirle a sus discípulos entre sollozos: hay ante mí dos sendas, una la del Gan Eden, la del paraíso, y otra la del Geinam, la del infierno, y yo no sé por cuál me conduce. Se cree que Yohanan ben Zakkai nació sobre el año 1 después de la Era Común, que sería hacia la misma época que nació Yeshua.
Sabemos por las fuentes talmúdicas que tuvo sobrado conocimiento de este movimiento y no sabemos si desde una etapa ya muy temprana, pues además de estudiar en Jerusalén, Yohanan ben Zakkai también cursó estudios en Galilea, que fue el ámbito natural donde se movió Yeshua. Si bien no tenemos datos precisos al respecto, es más que probable que estuviese en medio del grupo de lo que los escritos señalan como escribas y fariseos, y que con frecuencia escuchaba las enseñanzas de Yeshua y debatían con él. Y de nuevo nos preguntamos, ¿caló alguna de estas enseñanzas en el corazón de este gran sabio? Quizás en el día de su muerte, mientras se deshacía en dudas sobre su propio concepto de la salvación, no sé, pudo pensar que quizás aquellos seguidores del rabino Galileo estaban en lo cierto y que su maestro era realmente el Mesías. Pues no lo sabemos, pero a este conocimiento debemos añadir la dimensión mística del personaje. Dos aspectos que, de nuevo, unidos, bien podían haberle llevado a reconocer a Yeshua como su Mesías. Sobre su vinculación con la Kabbalah, las fuentes nos declaran lo siguiente. Hillel tenía 80 discípulos, y añade, el mayor de todos era Rabbi Jonathan ben Uziel, que este fue el autor, ¿no?, del famoso Targum Jonatán. Se dice de Rabbi Yohanan ben Zakkai que no ignoraba nada. Era entendido, ¿no? O sea, el menor de ellos era Rabbi Yohanan ben Zakkai, y de él se dice que no ignoraba nada. Era entendido en Mishnah, Talmud, leyes homiléticas, análisis gramatical de la Torá, análisis de los escribas, inferencia lógica, palabras similares, cálculos de astronomía, valores numéricos, invocaciones para ángeles, y añade una gran cosa, o sea que también era conocedor de una gran cosa y una pequeña cosa. Una gran cosa son los trabajos de la Merkabah, el Maaseh Merkabah, mientras que una pequeña cosa son los discursos de Abaye y Rabá. Hemos citado Sotá 28a y también puede consultar Baba Batra 134a. Hagamos ahora un salto en el tiempo, para pasar de la época de los Tanaim a otra mucho más cercana, a principios del siglo XIX, para hablar de un conocido personaje, Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Natán, quien fuera su mayor alumno y destacado biógrafo, recoge en el libro Tzadik el siguiente sueño del Rebbe. ¿Cómo versa? Era Yom Kippur, y era obvio para mí que cada año en Yom Kippur el sumo sacerdote ofrecía a alguien como sacrificio. Ahora estaban buscando un sacrificio y yo me ofrecí. Me pidieron que confirmase esto por escrito y así lo hice. Luego, cuando llegó el momento en que debía ser sacrificado, cambié de idea. Yo quería ocultarme, pero con todos a mi alrededor, ¿cómo podía evitar que me viese? Pensé en esconderme entre los gentiles, pero comprendí que si venían a buscarme, ellos de seguro me entregarían. Entonces encontraron a alguien que deseaba ser sacrificado en mi lugar. Aún así, todavía tengo miedo, esto obviamente en el contexto del sueño, de lo que puede deparar el futuro. Hemos citado Tzadik, Nuevos Relatos, capítulo 8, en el epígrafe 211. Un análisis en profundidad de este sueño nos llevaría a una exposición demasiado larga, por lo que nos centraremos únicamente en algunos aspectos relacionados con el tema que nos ocupa. Aquí el Rebbe se ve transportado en el tiempo hasta los días del templo sagrado, y esto durante la celebración del Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote hacía expiación por el pueblo. Y estando en este contexto, se hace consciente de la esencia espiritual de ese día. La expiación de los pecados de cada individuo exige su propio sacrificio. Pero existe la posibilidad de que sea ofrecida una víctima sustitutoria por todo el pueblo, a lo cual él se presta en un principio, confirmándolo incluso por escrito. Pero en el momento de la inmolación se echa atrás e intenta huir. Esto es, se vuelve consciente que pese a ser un gran sadí, su sacrificio no es el idóneo para expiar por todo el pueblo. Entonces sus pensamientos deambulan por diferentes derroteros, llegando incluso a sopesar alguna doctrina de los gentiles, lo que serían los cristianos, pero abandona pronto esta idea. Y en el impasse, alguien se ofrece voluntariamente como la víctima sustitutoria.
y el Rebbe queda eximido de ser sacrificado. Mas con todo, y al igual que ocurrió, ¿no?, en el relato que vimos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, aún afronta su futuro con temores y reticencias. Y aquí debemos plantearnos un argumento. Cuando el alma de un judío llega a tener cierto grado de percepción del Mesías como el verdadero sacrificio por sus pecados, seguramente lo identificará como un sacrificio de Kippur, mucho antes que como un Corbán Pesach, ¿no?, como una ofrenda de Pesach. Pues esta última realidad requiere de muchos más matices para su aprensión, como se infiere de la carta a los Hebreos, donde su autor presenta a Yeshua como un sacrificio de Kippur, el cual se presenta, ¿no?, a sí mismo en el santuario de arriba como expiación por el pecado. Sobre esto puede consultar el mismo libro en el capítulo 9, del 12 al 15. Querido amigo, el endurecimiento en parte que acaeció al pueblo de Israel es sin duda un gran misterio, y no debemos descartar que esta realidad afecte a la percepción del Mesías a todos los niveles, lo cual pues incluiría, ¿no?, todos los aspectos místicos. Pero incluso en ese ámbito de luz y revelación, el ser humano necesita mostrar su iniciativa como un despertar desde abajo para acercarse a estas nociones con humildad y corazón sincero. Aún así, no sabemos cuántos de los sabios hubieran podido creer en Yeshua, pero al igual que aquel joven rico, ¿no?, del relato de los escritos, no lo dejaron todo para seguirle, pues el precio de seguir al Maestro era sin duda muy alto. Sea voluntad del Santo, bendito sea, que la luz del Mesías alumbre a Israel para que todos vengan al conocimiento de aquel que dio su vida por amor hacia su pueblo. Si desea colaborar con nuestro trabajo, le pedimos que apriete el botón de unirme, y con esta acción usted estará contribuyendo a que nuestro trabajo llegue a muchas más personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.